Buenas, hoy tenemos aquí esta Peugeot Express, que es igual que la Citroën Jumpy o Dispatch, como se le conoce por Europa, creo. Y le vamos a hacer los frenos de atrás porque la han echado para atrás en la ITV. Aquí llevamos zapatas, así que vamos a calzarlas y le quitamos la rueda. Pues vamos a quitarle este pernillo con una 12 de bazo. Se lo quitamos. Lo aflojamos. Y a ver si ahora no está muy complicado y dándole unos golpes. Porque veis, porque hay que quitarle el tornillo, porque este tornillo hace prisionero el tambor con lo que es el buje. La rosca pertenece al buje y no al tambor. Pues vamos a ver, como decimos, a ver cómo sale con los golpecillos. Le vamos a ir dando golpes parejos en un lado y en otro. A ver. Vamos a darle unos golpecillos, como hemos dicho, parejos. Y este ya parece que está en la calle. No se ha portado más. Pues no están muy mal de ferodo estas zapatillas. ¿Dónde me siento? Lo que vamos a hacer es desmontar el lado derecho. A ver si es que está engrasado, porque ya me encontré un bombín de estos en otra, en la mía, que tiró el líquido y al final lo que hace es engrasar las zapatas y con aceite pues no frenan bien. Pero este no está mal. En todo caso ahora le podríamos dar un poquito de lija o algo. Vamos a ver primero cómo estaría el otro lado. Vamos a quitar la otra rueda, lo calzamos del otro lado y a ver cómo sale. Pues vamos a quitar este lado, a ver cómo nos lo encontramos. Este también no lo hemos encontrado, que ha salido bien. Bueno, entre comillas fácil. Bueno, si tenemos algo de humedad es más en el otro que en este. Pero es que no se las voy a cambiar. Es que fijaros, el ferodo que tenemos aquí, ¿no veis el casco? Todo esto es ferodo, todo ese casco. Es más, vamos a ver las nuevas que tenemos aquí, que nos habíamos traído, a ver cuánto ferodo más tiene. Pues aquí tenemos las nuevas y es que le vamos a echar calibre, porque es que a simple vista prácticamente no hay diferencia. Vamos a ver. Aquí tenemos 7. Nos marca 7. Y en esta tenemos... Es que me parece que 7 también. Vaya. 7 también. Pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a lijarla y vamos a probar a pasar a ITV, a ver si hay suerte y no tenemos que cambiarle las zapatas. En este caso, en el de este lado, el bombín sí está sequito, está bien sequito, pero en el otro lado sí tenemos un poquillo de humedad. ¿Veis? En este lado ya, por esta punta, quizás esté soltando un poquitín. Y quizás sea eso lo que de alguna manera le haya afectado, pero no debería mucho más. Eso entre el ferodo y la grasilla, el polvo que entra y todo. Pero que vamos, que no brilla ni siquiera, es mínimo si es que está soltando algo, porque no creo yo que sea antiguo, no sé si el bombín será el original. Pero en fin, lo que os digo, vamos a darle una mano de lija y los metemos. Y al tambor también le vamos a dar una buena mano de lija para que todo tenga buen agarre. Y vamos a volver a la ITV. Pues fijaros como debajo de esto tenemos un ferodo fresco y limpito. Aquí no pasa nada que le metáis un grano gordo a la lija. Le damos bien a todas las zapatas, tanto a una como a la otra. Y ahora le damos un poquito también al tambor. Pues fijaros que tampoco necesita mucho. Os lo voy a enseñar ahora la diferencia entre la que hemos lijado y la que no hemos lijado.
Aquí tenemos la lijada, es que a lo mejor en el móvil no se aprecia también el color. Y aquí tenemos la que todavía no le hemos dado. Pues vamos a ponerla igual y nos pasamos al tambor. Ya tenemos aquí también la otra zapata ya lijada, vamos a darle al tambor. Ya tenemos también el lado derecho lijado, zapata y disco. Pues lo voy a montar y a ver qué pasa en la ITV. Pues bueno, os lo voy a dejar aquí, no os voy a entretener con el montaje, que ya habéis visto que es muy simple. Pues espero que como siempre os haya servido de algo el vídeo, aunque sea de entretenimiento. Y si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.